No, pues
Compañeros, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están ustedes? Buen día, licenciado. Bien. Buen día, Bueno. Licenciado, gracias. ¿Usted? Ya listos para principiar, ¿verdad? Buenos días, Lick. ¿Cómo están? Ahorita está empezando. Antes de principiar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que son las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, quiero preguntarles, ¿no? ¿Tienen duda con respecto al trabajo que se les asignó que es parte de la primera evaluación? Buenos días, licenciado. Sí, perdón. Yo tengo duda. Dígame. ¿Cuál es su duda? Gracias. Primero, estaba leyendo, recibí un cuadrito que me compartió Fabiola sobre el tema. Yo le hice unas consultas, pero igual me quedé con algunas dudas. Entonces, ella me decía que el trabajo, pues sí es a computadora, pero se va a entregar personalmente. Así es. Sí. Usted nos va a indicar el lugar a donde hay que llevárselos. Ella me decía con todas las formalidades de un trabajo, entonces supongo que todas las formalidades de un trabajo, la carátula, introducción, conclusiones, bibliografía. Y bibliografía. Sí. En el valor de los otros tenis. Okay. La verdad es que entonces, esas eran mis dudas que tenía y ya pues usted nos dirá entonces a dónde hay que llevárselo y me decía que se va a entregar el día del examen, que en entiendo que el examen está programado para el próximo sábado. Sí, la situación es la siguiente. ¿Se recuerdan que hace 8 o 15 días les dije yo que el trabajo de los casos que tienen asignados lo van a entregar junto al tema que se les acaba de asignar, ¿no? Esos dos trabajos me los tienen que hacer llegar por su coordinador o por la persona del grupo que tenga más tiempo, ¿no? A mi lugar de trabajo, a la oficina, ¿no? Es Octava Calle, 3-73, zona 1, enfrente de la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Puede repetir la dirección, por favor? Octava Calle, 3-73, zona 1, enfrente de la Biblioteca Nacional, Fiscalía de Ejecución, ¿no? El trabajo me lo pueden llevar, si ya lo tienen, desde el día viernes o el día lunes, ¿no? Y el sábado tenemos actividad normal como la del día de hoy, ¿no? Licenciado, entonces el examen está para el día sábado, pero como programado va a ser para el sábado. Ajá. Entonces, ajá. El sábado no tenemos clase. Bien, tenemos actividad normal. Para no atrasarnos más, ¿no? Ok. Ajá. Licenciado, tengo una duda porque los casos habían dicho que eran en grupo, pero entonces ahora son individuales. No, igual en grupo. Pero si es en grupo, cada uno del grupo va a entregar ese trabajo. No, se recuerdan de que ya hace rato se les dijo, ¿verdad? Que la cantidad de casos, aunque se los distribuyeran en cada uno de los integrantes, tienen que integrarlo y un solo trabajo por grupo, entregarlo junto al otro tema que tienen, ¿no? Sí. Ajá. ¿Ya entraste tu parte, va? Ya, pero tengo que hacer esto. ¿Estamos ahí con eso? No, desarrollar un tema. Licenciado, mire una preguntita. También me tocó... Tal vez si pueden apagar sus micrófonos los que no están interviniendo para que se pueda escuchar mejor, por favor. La etapa preparatoria del proceso penal. Mary. Diana. Licenciado, yo tenía una pregunta. Como en lo que se enviaron los coordinadores, no hay un caso. Uno puede hacer cualquier caso, licenciado. Puede tomar cualquier delito. ¿Cómo sí? Es que a nosotros nos compartieron una notita
pero no Sí. dice qué delito hay que trabajar. Uno puede poner. ¿Qué tema tienen? ¿Qué tema tienen? Permítame, ahorita lo veo. Y perdone lo que busca la compañerita, su tema. Sí, diga. Yo había entendido, no sé si estoy mal, ¿vale? Que usted me corrige, que los trabajos, tanto de los casos anteriores como el nuevo trabajo, iban a hacer el examen. Ajá, sí, así es. Así es, ¿verdad, Ali? Así es. Por eso es que tiene dentro de las instrucciones tiene la indicación siguiente, ¿no? 5 puntos por los casos que se les asignaron, 25 por la investigación que van a hacer. Ya entre ambos hace la suma de 30 puntos. Sobre eso está la primera evaluación, ¿no? Ah, correcto. Ajá. Por esa razón es entonces de que sí vamos a recibir la clase normal. Sí, vamos a recibir la clase normal porque ya el trabajo ya me lo han entregado o ya lo tienen listo para entregarlo el día lunes si es que no les da tiempo el día viernes, ¿no? Excelente, Lick, me parece muy bien. Metodología excelente, Lick. Bueno. Licenciada, una última ¿Sí? pregunta. ¿En qué horario? De 8 a 4. Ah, ok. De 8 a 4. Gracias. Licenciado, decía una diligencia judicial de anticipo de prueba que concluye en ejemplo práctico. Puede ser. Bueno, sí, usted puede tomar el caso que mejor le parezca para adecuarlo a lo que se le está pidiendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sí. licenciado. Dentro de esa diligencia de anticipo de prueba también está el escrito que se tiene que hacer al fiscal que tiene a cargo la investigación para proponerle medios de investigación, ¿verdad? Adicional a eso que usted indicó, ¿verdad? Sí, licenciado, así es. Ajá. Dice un medio de investigación al fiscal de cargo. Entonces puede ser cualquier delito. Ok. Sí. Muchas gracias, licenciado. Cualquier duda que vayan teniendo, me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, hace 8 días quedó de tarea para ustedes que estudiaran y analizaran las causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, ¿no? Teresita, que es la que tengo más cerca por acá. Teresita de Rosario. Sí, licenciada. ¿Pudo usted leer algo de las causas que eximen de responsabilidad penal? Para serle muy sincera, se me olvidó la tarea. Pues saber en qué andaba pensando, ¿no? No, disculpe. Me olvidó. Sonia. ¿Qué manda, licenciado? ¿Qué nos puede usted decir de las causas que eximen de responsabilidad penal? Sí, las causas que eximen de responsabilidad penal. Penal. Sí, digamos, por ejemplo, una causa que podría eximir de una responsabilidad penal, licenciado, sería una lesión grave, podría ser, licenciado. ¿Por qué? Porque podría ser, podemos pedir una multa al respecto, como estoy confundiendo. ¿Se recuerda que hace 8 días les pedí yo que pudieran leer estas causas que eximen de responsabilidad penal para saber si las entendían? Y sí, licenciado, disculpe. Cualquier otra duda que pudieran tener, ¿verdad? Paulo. Ordene, Eric. ¿Usted qué nos dice del tema? Las causas que eximen de responsabilidad penal. Sí. Es el de que en este caso existen, por ejemplo, cuando estamos hablando del dolo, una persona no ha planificado realizar
delito o consumar un delito, digamos de que, voy a poner un ejemplo, tal vez será muy burdo, no sé, digamos de que en mi caso conozco a una persona X y me dice, mira, Pablo, haceme favor, te voy a pagar unos tus 50 quetzales y me vas a trasladar un bulto que tengo aquí en la casa, me está haciendo estorbo y necesito de que me lo traslades y lo vas a llevar a tal dirección. Eso no lo entregas y eso va a ser todo el trabajo que vas a tener. Entonces, de esa cuenta, dentro de ese, resulta de que en el momento que estoy trasladando ese bulto, resulta de que dentro de ese saco iba, ¿qué le digo yo? Unas 20 libras de marihuana. Pero eso yo no lo sabía. A mí solo me contrataron para dar el bulto, nunca me dijeron, mira, dentro de ese saco van 20 libras de marihuana. Entonces, yo creo que ahí se puede eximir de esa responsabilidad penal, ¿verdad? Porque yo no sabía qué era lo que estaba trasladando, o sea, yo no tenía la intención de trasladar, o no tenía la conciencia plena de trasladar ese bulto y llevar lo que iba dentro del bulto, ¿verdad, Alex? Ajá. Así veo yo este tema. Ahora yo le pregunto algo, ¿eh? ¿Conocía usted a la persona que le pidió favor de llevar ese bulto? De hecho, podríamos decirle que fuera un vecino, ¿verdad? Entonces sí, prácticamente uno lo puede conocer simplemente de vista. Sí, aparte de eso, ¿sabe usted a qué actividad se dedica esta persona? No. Como únicamente es conocido de vista, ¿verdad? Y sé que vive ahí a la par, pero más a qué se dedica, no. ¿Verdad? Entonces yo considero de que pero dentro de qué causa que lo podría usted eximir de responsabilidad penal. ¿Cómo podría usted demostrarle o demostrar durante la investigación? Porque ahí es una situación bien complicada, ¿verdad? Nosotros decimos que la persona procesada, la persona sindicada no tiene la obligación de probar, pero si usted está diciendo que solamente lo contrataron para transportar ese bulto y que no sabía su contenido, ¿cómo vamos a hacer creer al fiscal y hacer creer también al juez de que usted desconocía el contenido de ese bulto? Bien complicado, ¿no? Es complicado. Ajá, bien complicado. Entonces, pareciera que esa causa que puede eximir de responsabilidad penal dentro de ese ejemplo que se pone, probarlo, mero difícil, ¿no? Claudia Elizabeth. Yo con este ejemplo que pone el compañero, yo no veo que sea una causa que lo exima de responsabilidad penal. Él dentro del proceso tendría que probar que fue engañado, pero no es un eximente, pues porque un eximente es cuando existe una circunstancia diferente, como digo yo, legítima defensa o retraso mental o pero el haber sido engañado no es un eximente, hay que probar el engaño, pero no está exento de una responsabilidad. Sí, la verdad es que es mero complicado. La situación en caso del ejemplo es mero complicado, ¿no? Jaime Gómez. Buenos días. Buenos días. En cuanto a la legítima defensa, ¿se podría encuadrar en este tipo Mira cómo está que uno vaya de copiloto en una motocicleta y al momento de querer... Ahí les encargo su micrófono, por favor. Sí. Y ahí está maquillado. José Ángel Mejía tiene activado su micrófono. José Ángel, tu micrófono. Ahora sí. Perdón, entonces se podría encuadrar en el hecho de que se va conduciendo la moto, uno va de copiloto y al momento de querer robarle la moto al compañero, uno accione el arma, obviamente con permiso. ¿Se podría encuadrar en la legítima defensa en este caso? ¿Usted va en la moto? Sí, a mí me llevan en una moto, yo voy de copiloto. Ajá. Yo tengo mi licencia de portación de arma y todo bien.
Sí. Entonces, en un semáforo, como normalmente se dan las situaciones, se acercan individuos a bordo de otra motocicleta y le quieren robar la motocicleta al que me lleva a mí. Ajá. Pero en el momento de que ellos quieran robársela, yo acciono mi arma y evito el robo, ¿verdad? Entonces, si lo conducen a uno ante las autoridades, podría alegarse el tipo de legítima defensa en este caso. ¿Qué hicieron esas personas como para pensar que querían quitarle la moto a su compañero? Ellos se bajan y desenfundan un arma, entonces le dicen de que le quite, que le entregue las llaves y todo, pero ellos no saben que yo, el copiloto en este caso, digamos, llevaría mi arma. Entonces el compañero entrega su moto y al momento de que ellos se quieran subir, pues entonces yo acciono mi arma para evitar que se lleven la motocicleta. Sí, es posible que pueda darse dentro de ese caso que usted plantea, una legítima defensa como una causa de justificación, ¿no? Ya. Gracias, licenciado. Fernando. Buenos días, Lick. Buenos días. Por ejemplo, el estado de necesidad también, por ejemplo, cuando hay un incendio dentro de una vivienda y un vecino observa que un niño grita desesperadamente pidiendo auxilio, por lo que decide romper bruscamente la puerta de la vivienda y que es ajena, ¿verdad? Decide entrar sin autorización para lograr sacar al niño. Ahí estamos lesionando varios bienes jurídicos, por ejemplo, daño a la propiedad, pero el bien jurídico que es el de mayor jerarquía es la vida, salvar al niño, ¿verdad? Yo creo que tiene de responsabilidad la persona que salvó al niño. No sé si estaría bien. ¿Dentro de qué causa como eximente de responsabilidad penal la adecuaría usted? El estado de necesidad. Bueno, puede ser, ¿no? Vamos a verlo hacia adelante, ¿no? Explicaba bien. Acá tenía alguien más levantado la mano. Buenos días, licenciado. Era yo. Bueno, dígame. Fíjese que a mí la verdad no me queda muy claro, porque dice exentos de la responsabilidad penal en el artículo 280 del Código Penal. Entonces yo lo entiendo de que, por ejemplo, si a mí se me falleciera algún familiar y él tiene alquilada alguna bodega y me la deja a mí, por ejemplo, me la hereda o algo por el estilo, y resulta que en esa bodega hay cosas ilícitas, entonces yo tengo que denunciarlo a la policía porque yo no sabía. Entonces yo siento que el artículo va más enfocado a eso, porque dice están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios, los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, el consorte viudo respecto a las cosas de las pertenencias de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona, los hermanos si vivieren juntos, y esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Lo único que estos exentos de responsabilidad penal que establece el artículo 280 son casos especiales. Lo que pasa es que ya sé cómo hay que hacerle el lazo, porque si el lazo está así, estirado. Le encargo ahí su micrófono. Carolina, tu micrófono. Carolina Juárez. Sáquela, Lick. Lo que sucede, le decía, con este artículo 280 es que se refiere a casos especiales de exentos de responsabilidad penal, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ahí se refiere a cónyuges, ascendientes, descendientes y en relación a delitos especiales, ¿no? Son los casos que están exentos de responsabilidad penal por el lugar donde se dan
y por la relación familiar que hay entre ellos, ¿no? Esos son casos especiales de exentos de responsabilidad penal, ¿no? Pero lo que estamos mirando acá, el tema que tenemos para el día de hoy, causas que eximen de responsabilidad penal a nivel general que se puedan dar dentro de un proceso penal, ¿no? Entonces, ese artículo 280 es algo especial, ¿eh? Casos especiales donde se exime de responsabilidad penal, ¿no? Usted no podría procesar a su hermana por el delito de hurto. ¿Por qué razón? Por la situación familiar que tienen entre ambas, ¿no? Y a eso es lo que se refiere ese artículo 280. ¿Se da cuenta? Cónyuges, ascendientes. Y es una relación de familia que se da a consecuencia de este artículo 280, ¿no? Okay, pero gracias. distinto a este tema que tenemos el día de hoy, cuando nos referimos a las causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Dígame, Héctor. Gracias, Lick. Buenos días. Buenos días. Sí, solo para ejemplificar las causas de inimputabilidad, me viene a la memoria un caso que sucedió hace como unos 3-4 meses, tal vez no estoy seguro, de una señora indígena que el esposo, ella sufría de violencia intrafamiliar y ese día el esposo llegó en estado de ebriedad y quería abusar de ella. Y del ella, machete, ¿verdad? por el miedo invencible, ¿verdad? Tomó el machete y lo atacó y lo mató. Y ese caso, pues, en poquitos días, ¿verdad? 3-4 días, el juez declaró legítima defensa y ella salió libre, ¿verdad? Y el juez se apoyó en unas demandas previas que ella había puesto ante la policía, creo yo, sobre violencia, ¿verdad? Entonces ese caso fue muy sonado, pero ahí sí aplaudía la ley porque en efecto fue legítima defensa, ¿verdad? Y ella por su miedo invencible, pues se defendió, ¿verdad? Y a tal punto que le provocó la muerte a su conviviente, pero fue un claro ejemplo de eximente de culpabilidad. Gracias, Lick. Sí, exacto. Pues ese caso pues, salió en las noticias, ¿verdad? Salió en las noticias y está dentro de esas causas, ¿no? Pero miremos cada una de ellas acá, ¿verdad? Causas que eximen de responsabilidad penal a una persona, ¿no? La primera que tenemos son las causas de inimputabilidad, ¿no? Miren ustedes que el artículo 23 del Código Penal dice lo siguiente, ¿no? No es imputable el menor de edad, ¿no? Creo que ustedes y yo, en este caso del menor de edad, ya tenemos claro que cuando se refiere este artículo 23, cuando menciona que no es imputable el menor de edad, se refiere a que a ese menor de edad no se le puede aplicar el Código Penal ni leyes especiales que tengan señaladas acciones como delitos por su situación de menor de edad, ¿no? A eso se refiere la causa de inimputabilidad de menor de edad, ¿no? Pero también nos tenemos que abocar a lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política, porque ahí nos amplía un poco más esta causa de inimputabilidad, ¿verdad? Porque nos dice lo siguiente, ¿verdad? Los menores de edad, ¿verdad? Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, ¿no? A lo mismo que se refiere el Código Penal, ¿verdad? Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud, ¿verdad? Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado, ¿verdad? Pero de eso hablábamos. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detenciones destinados para adultos. Y finaliza, ¿verdad? Una ley específica regulará esta materia. Cuando se refiere
a esa ley específica que regulará esa materia. ¿A qué se refiere? A la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Y esta ley de adolescentes en conflicto con la ley penal define lo que se debe de entender de término conflicto con la ley penal, ¿no? ¿Tienen ustedes su código de adolescentes en conflicto con la ley penal? Sí. Miren el artículo 132, ¿no? El artículo 132 dice lo siguiente, ¿no? Término conflicto con la ley penal. Debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley penal, ¿no? Entonces acá, la inimputabilidad que establece el artículo 23 del Código Penal se refiere a que a un menor que cometa una acción que de acuerdo al procedimiento penal ordinario o especial sea delito, no se le va a aplicar el proceso penal de adulto, ¿no? Se le tramitará el proceso a esta persona que está regulado en la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal o la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ¿no? Y esta norma especial también dice lo siguiente, ¿no? Para determinar la sanción socioeducativa que a esta persona le corresponde como consecuencia de un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, se tomarán en cuenta dos grupos, ¿no? Uno, que sea comprendido de 13 hasta 15 años de edad y otro de 15 hasta antes de cumplir 18 años. ¿Por qué la ley hace esa agrupación de las edades? Porque se supone, ¿no? Porque se supone que entre más va creciendo un adolescente, pues más lucidez tiene en entender que X acción que realiza, pues es incorrecta, es ilegal y a consecuencia de ello, pues posiblemente merezca más tratamiento, merezca más sanción socioeducativa que la que pudiera corresponder a un menor de 13 años, ¿no? Ya cumplidos. Por eso es que se hace esa agrupación, ¿no? Y todavía en protección a esa minoría de edad, la ley también establece, ¿no?, la presunción de minoría de edad, ¿no? Cuando haya duda en relación a si esta persona es o no mayor de edad, se presume menor de edad, ¿no? Si en el transcurso de la investigación se llega a determinar que esta persona, cuando realizó la acción, ya era mayor de edad, entonces su proceso será trasladado al proceso ordinario de adultos para que sea trabajado de esa manera, ¿no? Pero a eso vamos en relación a la causa de inimputabilidad del menor de edad, ¿no? ¿Comprenden esta partecita en relación al menor de edad? Sí, licenciado, ahora sí. Miremos la siguiente, ¿verdad? 2 dice: quien en el momento de la acción o omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Con esa causa de inimputabilidad de las personas, que pueden ser tenidas como tal porque no están en su momento de lucidez,
en el momento de determinar lo correcto y lo incorrecto de lo que están haciendo, qué es lo que va a determinar esa situación, es el desarrollo de una investigación en contra de él, ¿no? Porque posiblemente a esta persona, cuando se le está procesando, cuando se le detiene, se haga pensando en que esta persona es una persona consciente, no es una persona enferma, y a consecuencia de ello lo detienen, ¿no? Se le inicia proceso penal y posiblemente desde el momento de la primera intervención ante el juez no se pueda determinar que la persona realizó la acción a consecuencia de una enfermedad, de un acto transitorio o permanente de enfermedad y que le hace no comprender el bien del mal, ¿no? Aquí en este caso es cuando se desarrolla el proceso penal en su primera etapa y es el fiscal a cargo de la investigación penal que se realiza en contra de esta persona, quien, después de agotados todos los medios de investigación, podrá determinar, ¿no?, qué tiene en contra de esta persona y si dentro de los elementos de investigación que tiene están dictámenes periciales donde le digan a él si esta persona es capaz de enfrentar un proceso penal, si esta persona es capaz de entender el bien y el mal en relación al hecho que se le está atribuyendo, porque depende de eso va a ser el acto conclusivo que el fiscal pueda formular, ¿verdad? Sí, a consecuencia de esa investigación, el fiscal tiene dentro de esos medios de investigación un dictamen donde un especialista en la materia le indica en sus conclusiones que esta persona es inimputable, le indica por qué razón es inimputable y además le indica también que esta persona no es capaz de enfrentar un proceso penal. Es donde el fiscal tendrá que solicitar como acto conclusivo la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Ya hemos mencionado algo en relación a ello y decíamos, ¿no?, el juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, primero, en base a ese principio de legalidad, solamente la puede determinar un juez mediante una sentencia, ¿no? Miren ustedes, del artículo 84 al artículo 97, al artículo 97, allí encontramos nosotros establecido el procedimiento para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, ¿no? Luego nos vamos a un artículo que ya les he mencionado, el artículo 505, numeral 3 del Código Procesal Penal. Ahí nos regula, ¿no?, que el juez de ejecución debe de controlar esa medida de seguridad que se le haya aplicado a una persona por lo mínimo cada 6 meses. Y tiene como fin determinar durante una audiencia a puertas cerradas, determinar si la persona sigue padeciendo de esa enfermedad, si la persona ha mejorado o merece modificarse esa medida que tenga, ¿no? Posiblemente esté con una medida de seguridad de internamiento y ya esta persona está en la capacidad de irse a su casa bajo custodia de una persona que se haga cargo de él, convertirlo a una libertad vigilada, ¿no? Pero de igual manera tendrá que llegar el día en que si esta persona realmente se mejora, se compone de la enfermedad, el dar por finalizada esa medida de seguridad que se le impuso, ¿no?
Pero eso es lo que pasa con relación a la segunda causa de inimputabilidad, ¿no? Licenciado, perdón, aquí entraría, digamos, alguien que esté en efecto de, digamos, una droga, alguien que use alguna sustancia ilícita y que debido a los trastornos que ya le generó por tanto tiempo de utilizarla, cometa, digamos, algún robo o algún asesinato y se puede probar que bajo el efecto de la droga y todos los daños que le causó, podría aplicar ahí. Sí, sí. Puede aplicarse el caso este que usted menciona, ¿no? Porque la droga, así a nivel general, lo que va causando como consecuencia del mismo tiempo es una descomposición cerebral, ¿no? Y esa descomposición cerebral lo que le produce con el tiempo es enfermedad, ¿no? Pero sí se puede dar una situación como esta, ¿no? Cristian. Licenciado, buenos días. Buenos días. Con respecto a esto, en el artículo 101 de la extinción de la responsabilidad penal, ¿esto no aplica para este caso o sí? No. Son situaciones distintas, porque son situaciones distintas. El 101 del Código Procesal Penal se refiere a otras situaciones, ¿no? Gracias. ¿Comprenden esto en relación a la causa de inimputabilidad? Carlos. Buen día, licenciado, gracias. Buenos días. Eso también aplica para los que toman, por ejemplo, si alguien haya tomado en la noche y comete un delito siempre en la noche, eso también incluye ahí, así como dijo la compañera en cuanto a las drogas. Depende. Imagínense que sea una persona que solamente toma ocasionalmente, posiblemente no esté en el estado de no comprender de que eso que está haciendo es malo, ¿no? Porque una persona que realmente está enferma a consecuencia de eso que consume y que se haga pensar de que no comprende eso, si es por alcohol, una persona bien tomada, yo le digo, difícilmente puede actuar, ¿no? A menos que quiera aparentar eso, ¿verdad? Y lo utilice como algo para hacerlo, ¿no? Pero por eso es que el mismo artículo en su parte final indica lo siguiente, ¿no? Puede ser inimputable, ¿no? Salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado para realizar una acción que pueda ser delito, ¿no? La verdad que una situación así de una persona que tome muy ocasionalmente, yo le digo, muy difícil, puede ser un inimputable, ¿no? Por lo mismo ocasional que se pueda dar en las bebidas que toman, ¿no? Gracias, Lic. ¿Alguien más en relación a esto? ¿Comprendemos esta causa de inimputabilidad? Continuamos con la siguiente, ¿no? Causas de justificación, ¿no? Como es algo que se les había asignado para que ustedes estudiaran, lo analizaran, ¿qué entendemos por causas de justificación a nivel general? A nivel general, ¿qué entendemos por causas de justificación? Licenciado, una causa de justificación es, digamos, la causa que nos llevó a cometer algún, pues digámoslo así, un delito, por ejemplo, la legítima defensa. Como decía el compañero, si alguien nos va a asaltar, por ejemplo, y nosotros estamos armados y podemos desenfundar y hacerle daño al ladrón, ahí sería una legítima defensa. Sería como la causa para poder que no nos pase digamos, que no nos hagan daño. Ajá. Sí, posiblemente. ¿Alguien más? ¿Alguien más en relación a qué entiende por una causa de justificación? Sí, licenciado, pero con eso que han mencionado los compañeros, pienso que siempre hay que tomar en cuenta que la acción que se pueda tomar como legítima defensa tiene que ser proporcional a lo que están defendiendo, pues. Es decir, si es la vida lo que están defendiendo, podrían
accionar un arma o algo así, pero si no es la vida lo que están defendiendo, como el proteger solo una moto, considero que no es proporcional y entonces no aplicaría la legítima defensa. Vamos a ver, licenciado. Vamos a ver a qué se refiere cada una de esas causas de justificación más hacia adelante. Dígame. Licenciado, yo comprendo por una causa de justificación como al hecho, a una acción que justifica, por decirlo así, el mismo hecho. Es como una excusa, pero con documentos de que está demostrando que sí hay el por qué se hizo eso. Ajá. Fíjese que... Licenciado. Sí, dígame. Y cuando no existe uno de los elementos del delito, que sería la antijuricidad también, ¿no? Sí, también, ¿verdad? También. Licenciado, un comentario. ¿No cree que esto puede ser un poco como subjetivo? En algunos casos sí, ¿verdad? Es bien complicado el poderlo llegar a determinar dentro de un proceso penal cuándo realmente se da, ¿no? Pero por eso es que vamos a tratar de analizar cada uno de esos elementos de las causas de justificación que regula el Código Penal, sí también como las causas de inculpabilidad para tratarlas de comprender un poquito mejor, ¿no? Pero fíjense que si nosotros decimos que es una causa de justificación, ¿no? En el derecho penal, ¿no? Una causa de justificación en el derecho penal es aquella acción que se da por parte de una persona y que realiza consecuencia de un estado de necesidad, de una legítima defensa o un legítimo ejercicio de una acción y que a consecuencia de esa acción se considera que la acción no es susceptible de la aplicación de una pena hacia esa persona, ¿no? Eso es lo que a nivel general se puede entender como una causa de justificación. Aquellas que hacen concurrir en una persona y que a cambio de eso posiblemente no sea aplicable una pena por esas acciones que realizó, ¿no? Entonces, mirando cada una de las causas de justificación que tenemos acá en el artículo 24, decimos, ¿no? La primera es la legítima defensa, ¿no? Pero ¿qué se requiere de acuerdo a la ley para que se dé la legítima defensa? Y dice, ¿no? Numeral 1, ¿no? Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes, ¿no? A, una agresión ilegítima, ¿no? En el caso que mencionaba el compañero, que él accionó su arma porque cuando estaba como copiloto en la parada de un semáforo, se le acercaron las personas y mediante armas le quitaron la moto y él reaccionó a consecuencia de eso. La ley sí establece como posiblemente para una situación como esa, una legítima defensa, ¿no? Porque dice, además de lo que ya indicó el numeral 1, que exista una agresión ilegítima. ¿Acaso que estas dos personas, estando en la parada del semáforo o esperando que cambiara de color el semáforo, ellos estaban buscando que las personas les robaran, que las personas lo esperaran en ese lugar? No, ¿verdad?
una situación como esa, ¿no? B dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, ¿no? Bajo amenazas con arma de fuego, se les acercaron y les quitaron la moto y de esa misma forma reaccionaron, ¿no? Existe esa proporcionalidad entre la persona que atacó y la persona que hizo la defensa a ese bien, aunque no haya sido de él, ¿verdad? Pero la ley da esa posibilidad aún en defensa de los bienes o derechos de otro, ¿no? 3 dice, falta de provocación por parte del defensor, ¿no? Para que se pueda justificar la legítima defensa, la persona que se defiende tiene que ser provocada, ¿no? Tiene que ser atacada, ¿no? A consecuencia de ello es que la persona puede defenderse, ¿no? Y por eso es que yo no puedo alegar legítima defensa si yo soy la persona primera que provoco a la persona que me ataca, ¿no? Si yo provoco a esa persona y después él responde, ya no puedo alegar yo legítima defensa porque no existe esa falta de provocación que exige la norma, ¿no? Y termina esta literal C, ¿no? Se entenderá que concurren esas 3 circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, en su actitud, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Y termina, ¿verdad? El requisito previsto en la literal C no será necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación, ¿no? Aquí nos define la ley que debe de entenderse y qué requisitos deben de cumplir. Les encargo su micrófono, por favor, compañeros. Catalino, el Norian, micrófono. tal vez, chusa. Bien, Catalino Aguilar. Fíjate que Entonces, aquí creo que nosotros comprendemos a qué se refiere la legítima defensa, ¿eh? Para que nosotros podamos alegar en favor de una persona o en favor de otra la legítima defensa que debe de concurrir. ¿Algún comentario en relación a esto? ¿Sí lo entendemos? Sí. ¿No tienen alguna duda en relación a esto? ¿O comentario? No, licenciado, pero a veces estas causas no son muy aplicadas, ¿verdad? Porque yo estaba saliendo de un caso de una mujer que tenía violencia, sufría de violencia, y resulta que por la misma violencia el esposo era drogadicto, y un día llegó a golpearla, y ella ante los golpes agarró un cuchillo y lo apuñaló. Ella está detenida ahorita, y digamos, porque hay antecedentes de que él, mientras la golpeaba en una de las ocasiones, quemó a uno de los niños, porque ella estaba cocinando, y lo que ella estaba cocinando se lo echó encima a uno de los niños por estar peleando, y ella la tienen detenida, no puede sacarla libre. Me imagino que lo mató a esa persona. Sí, licenciado, sí lo asesinó. Bueno, mire, por eso es que les digo, bueno, la situación es bien complicada, no es tan sencilla decir, ¿existe legítima defensa? ¿Por qué? Si miramos algunos de los casos que ustedes tienen para aplicar causas que eximen de responsabilidad penal, ¿verdad? Pero si también miramos desde qué momento el abogado defensor puede solicitar la
solicitar o justificar una eximente de responsabilidad penal a favor de esa persona, se puede hacer desde la primera declaración, desde el primer momento en que a una persona se está discutiendo si lo ligan o no a sujeto a proceso penal mediante ese auto de procesamiento, ¿no? Pero posiblemente haya muchos casos en donde no es posible llegarse a determinar a ese momento del proceso penal si existe o no esa causa de justificación, porque para ello pueda ser necesario que se agote la investigación penal, ¿no? Posiblemente ya agotada la responsabilidad penal, ahí ya podamos determinar. Lo que pasa es que el old school es no, eso juega. Licenciado. Sí. ¿Qué se le puede hacer a esas personas que activen sus micrófonos? ¿Por qué no los elimine de una L? Así les quita las mañas. Sí, porque interrumpen, ¿no? Sí, no deberían tener puntos. Póngale 0, todo. Lick, una cuestión. Fíjese que me imagino que usted es el administrador de la reunión. Hay una opción que usted puede poner que al ingresar se apaga el micrófono. Ajá. Entonces, cada vez que una persona entre, me imagino que por eso es que tienen el micrófono encendido, se apaga de una vez. Vamos a ver si la utilizamos. Muchas gracias, ¿no? Catalino, su micrófono, por favor. Falta de respeto, Catalino, por favor. Bueno, ¿en dónde estábamos? En el sentido de entender esa causa de justificación como legítima defensa y llegar a determinar en qué momento realmente del proceso penal debe de aplicarse, ¿no? Eso en relación a las causas de justificación como legítima defensa. Vamos al estado de necesidad, ¿no? Ese estado de necesidad, en su numeral 2, dice lo siguiente, ¿no? Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta excepción se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurriera en las condiciones siguientes. Realidad del mal del que se trata de... Realidad del mal que se trata de evitar, ¿verdad? ¿Ven? Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo, ¿no? Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o de sacrificarse, ¿no? Miren ustedes también acá, en este estado de necesidad, ¿no? Para que una persona pueda alegar estado de necesidad por lo que hizo, por lo que causó, indica, ¿no? No causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, ¿no? Para que haya estado de necesidad, aparte de justificar de que usted actuó por la situación de agresión que estaba siendo objeto, también tiene que verse que esa actitud suya en relación a la agresión de la cual es objeto sea
en proporción a ese daño que se le haya causado o menos lo que usted causó, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Buenos días. En relación a esto que está platicando del estado de necesidad, un ejemplo, yo voy conduciendo mi vehículo en una carretera, digamos en la carretera panamericana. De repente una señora va con su hijo, el hijo se le suelta, se atraviesa la calle. Yo veo, pero ya no me da tiempo de frenar y lo esquivo. Pero al hacer esa maniobra, ocasiono otro daño, atropello a otra persona o a varias personas por evitar atropellar al menor. ¿Qué pasaría en este caso? Si usted dice, por salvar a una, atropello a otra, en ese atropellamiento a la otra, posiblemente yo le diga, puede haber una causa de justificación, un estado de necesidad, ¿no? Pero si a consecuencia de ese intentar salvar a la persona inicial a quien iba a atropellar, se lleva a más de uno, esa proporción del daño que iba a causar al que causó para evitar el primero, se desbalancea, ¿verdad? Pareciera de esa manera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo soy consciente que hay más personas en el área y se atraviesa el niño y no me da tiempo de esquivarlo? Lo ideal, por decirlo de alguna manera, es atropellar al niño. Pues lo ideal tal no sería eso, ¿no? Lo ideal sería si usted va a hacer eso, porque si hace las maniobras necesarias para evitarlo, se va a llevar a más de una o más personas. Ahí es donde como que el resultado va a salir más dañoso, ¿no? Y ese estado de necesidad usted no lo va a poder justificar, ¿no? Porque imagínese usted, aquí nos ponemos otro panorama, ¿no? Usted va a una ruta, cualquiera que sea, pero dentro de la ruta se le atraviesa a alguien en un lugar poblado, donde en ambos lugares hayan personas. Por evitar no atropellar a esta persona, tira hacia su derecha o hacia su izquierda, es donde posiblemente el daño que causa para evitar el primero. Perdone que lo interrumpa. Perdone que lo interrumpa. ¿Sí? Luis Alfredo Chacón Barrera, ¿podrías apagar tu micrófono? Porque no se escucha, licenciado. Luis Alfredo. Gracias, Lick, disculpe. No tengo pena. Con relación al ejemplo que se está tratando, yo creo que ahí habría varias cosas que poner en el análisis, porque primero tendría que verse si no hay impericia en la conducción del vehículo. Y luego también habría que ver si está respetando el límite de velocidad de tránsito, porque recuerde que una de las cosas que observa la ley de tránsito es la velocidad adecuada. ¿Sí? Porque depende de la velocidad a que se vaya, se puede o no se puede prevenir un accidente. Y entonces no es solo de decir, bueno, pegué el timonazo y me pasé llevando a otro, pero fue por esquivar a otro. Me parece a mí que es muy subjetivo a esa exposición. Sí, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Acá nosotros podemos pensar de que posiblemente sí pueda darse un estado de necesidad pensando que él cumple los requisitos previos al accidente, ¿no? Va a una velocidad normal, tiene la experiencia necesaria para manejarla, se cumplen todos los requisitos previos. Por eso nosotros podemos pensar de que posiblemente se pueda dar eso, ¿no? Pero sí necesariamente dentro de una investigación, previo a determinarse si puede justificarse o no esa acción, deben de establecerse cada uno de esos extremos, ¿no? No es
no es a simple vista que yo pueda llegar ante el juez y decirle, como abogado defensor de una persona, que se le aplique una causa eximente de responsabilidad penal por el estado de necesidad, porque él hizo eso por no causar más daño, ¿no? Será la misma investigación la que deba determinar o la que pueda determinar que él efectivamente, si trata de evitar ese daño que causó, hubiera causado más daño que el que hizo para evitarlo, ¿no? Son cosas que van saliendo, tienen que salir a consecuencia de la investigación, pero que no necesariamente pueden probarse así desde el inicio, ¿no? Por eso es que les digo de que para cada una de esas causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, deben de cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Disculpe. Sí, diga, Héctor. Sí, eso es lo que en la doctrina se llama las concausas, ¿verdad? Ajá, exacto. Situaciones más allá de lo previsto, pero que es muy difícil de comprobar y es lo que sucede muchas veces en la realidad, ¿verdad? Sobre todo con los camiones de transporte o los trailers, ¿verdad? Que por evitar un accidente resulta peor la cosa. Resulta peor porque van contra el patrimonio de las personas, las casas y todo, y hasta ellos resultan afectados, ¿verdad? Entonces es muy subjetivo poder probar que por evitar algo salió algo peor, ¿verdad? A la hora de las pruebas, porque lo que realmente se ve es que el conductor perdió el control de su vehículo y realizó tales movimientos, pero es muy difícil, ¿verdad? Ahora, pues tal vez se podrá en algunas situaciones donde hay cámaras de video, ¿verdad? Me recuerdo que hace un par de años, algo así, habían unas personas de una empresa privada poniendo rótulos al final de la bajada de Villalobos y estaban deteniendo el tráfico sin ningún permiso municipal ni policíaco. Y un tráiler venía normal, ¿verdad? Pero ya no pudo parar cuando vio la cola y se llevó como a 13, 14 automóviles, ¿verdad? Y todavía salió el piloto del tráiler, llevaba su cámara abierta y él después transmitieron ese video donde él dijo, ¿verdad? Santo poder de Dios o algo, ¿qué hago, verdad? Y ya no pudo parar y tuvo que estrellarse contra ellos y las personas de la empresa privada recogieron sus rótulos y se fueron, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo determinar que fue ahí una causa de inculpabilidad? No se pudo, ¿verdad? Habían videos y probablemente el juez los tomó en cuenta, ¿verdad? Pero es algo bastante subjetivo. Gracias, Eric. Sí, bien complicado, subjetivo, bien complicado para la vida práctica, ¿no? Sí. Miren ustedes esta parte final, ¿no? Esta parte final del numeral 2 en relación al estado de necesidad, ¿no? Dice, no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse, ¿no? Acá, a primera hora se decía, ¿no? Un ejemplo clásico de eso, ¿no? Los elementos de seguridad, ¿no? ¿Para qué están, no? Para prestar seguridad a todas las personas dentro de un estado, pero dentro de esa obligación de prestar seguridad a todas las personas, también están que en un momento determinado, dentro de su obligación está también el poderse defender, ¿no? El poderse defender para tratar de evitar más daño, ¿no? Vamos con el legítimo ejercicio de un derecho, ¿no? Dice, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia, ¿no? Creo que este numeral en relación a las causas de justificación también no tiene mayor inconveniente en comprenderlo, ¿no? Porque también podemos sacar a colación un ejemplo, ¿no?
de los seguridad que a veces son nombrados para prestarle, valga la redundancia, seguridad a personas por los altos cargos que tienen o por algunas amenazas que posiblemente puedan recibir, ¿no? Esas personas es donde en un momento determinado pueden actuar en el legítimo ejercicio de un derecho buscando la protección de la persona o de la vida, bienes o derechos de la persona para quien ejecutan su función, ¿no? Eso en relación a las causas de justificación, ¿no? Vámonos ahora con relación a las causas de inculpabilidad, ¿no? Las causas de inculpabilidad que establece la ley son 5, ¿no? Primero, miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada, ¿no? La primera, ¿no? La primera, miedo invencible, ¿no? Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias, ¿no? Acá cuando se refiere a una causa de inculpabilidad por el miedo invencible, se refiere a que esta persona, por este miedo invencible, realmente esté respondiendo a una acción que realmente se le quería causar, ¿no? Por eso dice, ¿no? Cierto o inminente, ¿no? Según las circunstancias. Pero que el daño que cause sea menor al que a él se le iba a causar a consecuencia de eso, ¿no? Como miedo invencible, ¿no? Fuerza exterior, ¿no? Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleado sobre él, ¿no? Algo que él no quiera causar, algo que él no quiere causar, ¿no? Que se causa por algo que él no pudo controlar, ¿no? No sé si pareciera que sí podría adecuarse el caso que les voy a mencionar, ¿no? Se han dado cuenta que a veces dentro de los estadios o una congregación grande de personas se producen las famosas avalanchas, ¿no? Dentro de esas avalanchas se llegan a causar daños o inclusive hasta la muerte, que por esa misma cantidad de personas es posible el poderlo evitar, ¿no? Vamos con el error, ¿no? Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto, ¿no? En relación a este tercer elemento de la inculpabilidad del error, no sé si ustedes tengan algún comentario o alguna duda con relación a esto. ¿Algún comentario? En cuanto al error, Lick. Al error, porque si ustedes se dan cuenta en relación al error, dice, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, ¿no? Siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto, ¿no? Eso es lo que les pasa muchas veces a los agentes de policía en Estados Unidos, ¿verdad? Que le hacen el alto a ciertas personas y las personas introducen la mano en sus bolsillos, tal vez para sacar alguna documentación, y ellos
sienten que es una amenaza y disparan, ¿verdad? Y al final no tenían un arma de fuego. Eso es bastante común allá, ¿verdad? Sobre todo con las personas de raza afroamericana, ¿verdad? Que los policías siempre ya tienen la predisposición de creerlos culpables, ¿verdad? Y eso sucede con bastante frecuencia. Fíjense que sí, me parece su ejemplo. Y fíjense ustedes, no sé si ustedes se recuerdan de un caso de un agente de seguridad que reaccionó su arma en una farmacia Galeno, ¿no? Aquí en zona 1 creo que fue, ¿no? Una farmacia Galeno donde el jefe de seguridad, el elemento de seguridad estaba dentro de la farmacia. Entró una persona y creyó que esta persona iba a asaltarme, ¿no? ¿Y qué si la persona era un cliente de la farmacia que iba a comprar, pero igual le disparó, ¿no? Entonces, error en la creencia de que le van a causar daño y a consecuencia de eso se causa un mal, ¿no? Pero, ¿cómo realmente a este policía? Yo creo, si no estoy mal, creo que él tenía problemas en relación a como de personalidad para manejar armas, ¿verdad? Y como que nunca había manejado un arma y como que estaba con miedo con el arma en la mano, ¿verdad? Entonces, una situación que la ley tiene dentro de las causas de inculpabilidad, pero complicadas en la práctica de poderlas aplicar, ¿verdad? Obediencia debida, ¿verdad? Miren ustedes, esta causa de inculpabilidad como obediencia debida, ¿qué es lo que dice, verdad? Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. Aquí miremos que una persona realiza una acción en obediencia debida, ¿no? Si realiza esa acción en obediencia debida, sin que esta acción haya sido manifiesta de ilegalidad, la persona que realiza la acción es la que actúa en obediencia debida. Pero si al final de esos actos que realiza resulta un daño, el responsable de ese daño, ¿quién es? La persona que ordenó, ¿verdad? La persona que instruyó la realización de esa acción, ¿verdad? Y por eso se dice lo siguiente, ¿verdad? La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. Dicen que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, ¿no? Yo recibo una instrucción de mi jefe, está dentro de las atribuciones de él hacia mí, entonces yo la hago, ¿no? B dice que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Todo normal dentro de las atribuciones y aparentemente todo correcto, ¿no? Y se dice que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta, ¿no? Se refiere también a que de la instrucción que recibimos de su jefe o a quien está subordinado, todo tenga la apariencia de legalidad, ¿no? Allí es donde la ley puede dar la posibilidad de poderse aplicar la inculpabilidad como obediencia debida. Y por último, las omisiones justificadas, ¿no? Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable, ¿no? Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable, ¿no?
¿Algún ejemplo de esa omisión justificada? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, parte claro. ¿Algún ejemplo que se les ocurra en relación a esta omisión justificada? ¿O? Por ejemplo, se dio el caso de que acá por la colonia un agente de la PNC pasó a desayunar y dejó olvidada su arma. Le tocó defenderse y el asaltante llevaba arma y él se recordó que la había dejado en el comedor. Entonces, en ese caso, ¿podría aplicar esa omisión o no? ¿De qué manera podríamos pensar que aplica esa? Porque me imagino que él tiene la responsabilidad, es garante, pero, o sea, si le está apuntando con un arma y no tiene cómo defenderse y el ladrón está asaltando, o sea, no pudiera él actuar. Asumo yo, no sé si hay caso. Pero esta persona es el seguridad de ese lugar, ¿no? No, de hecho fue chistoso porque, o sea, era un agente de la PNC y como él deja un arma en el comedor donde está. Pues allí no creo yo que pueda adecuarse esa omisión justificada porque pareciera como más responsabilidad de la persona porque esta persona como elemento de seguridad dentro de su turno que le pueda corresponder, su obligación es estar preparado, ¿no? Para responder a cualquier evento o actividad donde él tenga que actuar, ¿no? O sea, eso aplicaría más que todo a personas, a civiles, así como nosotros. Posiblemente. Dígame, Héctor. Sí, eso es como utilizando la palabra impotencia, ¿verdad? En los ejemplos donde hay un asalto y a mano armada y las personas asaltadas pues son impotentes ante a poder reaccionar porque no están debidamente preparadas o no están armadas, como quien dice, como para contraatacar, ¿verdad? Entonces, no está impedido de actuar porque se siente impotente, ¿verdad? Entonces es un medio de una causa de inculpabilidad porque pudiendo haberlo hecho porque estaba ahí presente, pues tenía la impotencia ante la desventaja de su adversario, ¿verdad? Por ahí lo comprendo yo. Gracias, Lick. Sí. Fíjense que yo les ponía el ejemplo en caso de la omisión justificada, así tal vez más sencillo. Imagínense que usted está a la orilla de una piscina, ¿no? Está a la orilla de una piscina que es un poco profunda y se da cuenta de que una persona en esa piscina se está ahogando, ¿no? Se da cuenta de eso, ¿no? Pero usted no puede nadar, ¿no? Entonces, como usted no puede nadar, tampoco puede evitar que esta persona se ahogue, ¿no? Porque si usted se lanza para tratar de evitar la muerte de esa persona, le digo yo, ya no va a morir solo una persona, sino van a morir dos, ¿no? Entonces, ahí es la situación donde la ley no sanciona a esa persona por su falta de actuar, ¿verdad? Porque lo justifica en el sentido de decir, bueno, definitivamente eso hubiera pasado, ¿no? Si la persona también se lanza a esa piscina, se mueren las dos personas, ¿no? Pero a eso se refiere la omisión justificada, ¿no? Disculpe, puede ser también el ejemplo de que un policía lleva en custodia 2 reos y en el camino presencia un hurto, no puede hacer nada porque lleva custodiados 2 reos, se va a sentir impotente para hacer algo porque si no se les escapan los reos. Sí, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente por atender lo que está pasando, descuida su actividad que lleva, ¿verdad? Sí. Bueno. Hasta allí tenemos en relación a lo más importante que se considera en relación a la teoría
a la teoría del delito. Lo más importante, pues, no es solamente eso, hay muchas cosas que podrían de hablarse en relación a la teoría del delito, pero pensando en qué es lo más importante para el proceso penal, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Vamos ahora al derecho procesal penal, ¿no? Ustedes pueden observar lo que está en la pantalla, ¿no? Sin observar lo que está en la pantalla, ¿qué entendemos por derecho procesal penal? Ese es digamos, son las normas que se siguen, licenciado, para llevar un debido proceso, para llegar a una sentencia. Ajá, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Es la rama del derecho público que estudia un conjunto de normas jurídicas, principios que regulan el contenido y el desarrollo, la eficacia del proceso penal desde su inicio hasta el final, licenciado. Sí, lo único que debemos de tratarlo y adecuar así más técnico, ¿no? Más técnico en el sentido de tratar de utilizar lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más? Fíjense que acá tenemos una pequeña definición, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la forma en que los órganos del Estado como encargados de la persecución penal deben de procesar a todas aquellas personas que cometen acciones u omisiones que la ley penal ordinaria o especial establece antes de su comisión como delitos o faltas, cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, ¿no? También podríamos decir, ¿no? El derecho procesal penal es aquel conjunto de etapas que se desarrollan de forma ordenada, llegan o tratando de establecer como consecuencia de la investigación si una persona tiene responsabilidad o no en el hecho que se le está atribuyendo, ¿eh? Pero ustedes se dan cuenta, en forma ordenada, eso es lo que se daba, ¿no? Etapa preparatoria, etapa intermedia, si es necesario la etapa del juicio. Si se da la etapa del juicio, pueden surgir los medios de impugnación en la etapa de impugnaciones. Y si se da una sentencia de carácter condenatorio firme, posiblemente o definitivamente entra en aplicación la fase de ejecución del proceso penal, ¿no? Pero, ¿se dan cuenta ustedes? Es un conjunto de normas, procedimientos establecidos en las normas para llegar a establecer si una persona tiene o no responsabilidad en los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Eso es lo que podemos entender en relación al proceso penal, ¿no? Vamos, ahora miremos cuáles son los fines del derecho procesal penal, ¿no? Los fines del derecho procesal penal, ¿no? Tenemos dos fines del proceso penal, ¿no? El fin general y el fin específico, ¿no? El fin general
el fin general dentro del proceso penal, se dice, ¿no?, que el fin general que tiene el proceso penal es la solución de aquellos conflictos que son de máxima gravedad, de máxima intensidad para un estado determinado. Así se establece como un fin general, ¿no? Por eso es que, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de los estados en aplicación del derecho penal se dan respondiendo a aquellos casos de máxima intensidad, de máxima gravedad, o que pueden causar o tener más consecuencias para las personas dentro de un estado, ¿no? Eso como fin general, ¿no? Cuando nos referimos al fin específico, miren ustedes a qué se refiere el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Quién tiene ahí a la mano el artículo 5 del Código Procesal Penal? Yo, licenciado, buenos días. Dice, buenos días, léamelo, por favor. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Ahí, muchas gracias. Ahí nosotros encontramos cuál es el fin específico del proceso penal. Y dice lo siguiente, ¿no? El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿no? Miremos ustedes, ahí lo comparamos con la primera etapa del proceso penal, la etapa preparatoria, la etapa de investigación, ¿no? Y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿no? El establecimiento de la posible participación del sindicado. Si nosotros, a consecuencia de la primera etapa del proceso penal, recolectamos las evidencias o los medios de investigación necesarios, allí es donde el fiscal tiene su obligación como acto conclusivo pedir lo que sea necesario, justificado en los medios de investigación que tiene, ¿no? Si con esos medios de investigación que tiene, a consecuencia de esa petición que se formula en la etapa preparatoria, supera la etapa intermedia, es donde después, en la etapa del juicio, se viene la emisión de la sentencia que sea acorde a lo que se está demostrando, a lo que se está comprobando en la etapa del juicio, ¿no? Acá no mencionan, ¿no? Pero a consecuencia de esa sentencia condenatoria o absolutoria que se haya emitido en la etapa del juicio, viene la etapa recursiva, ¿no? En esa etapa recursiva es donde cada uno de los sujetos procesales tiene el derecho, dentro del plazo establecido para cada caso concreto, de formular los medios de impugnación que tienen por estar en desacuerdo con la sentencia que se emitió, ¿no? Si después de agotados esos medios de impugnación, la sentencia queda firme, será donde se traslada el proceso a la etapa de ejecución para que en la forma en que se haya emitido se entre a ejecutar esa sentencia. Y por último dicen, la víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder
a las legítimas pretensiones de ambos. En base al principio de igualdad de los sujetos procesales, cada una de estas personas tiene su derecho de intervenir en cada uno de los momentos que sean necesarios. Eso como parte del fin específico del proceso penal, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Sí, licenciado. Entonces podríamos decir que son 5 fines del proceso. ¿Por qué 5? Porque sería la averiguación de un hecho señalado, las circunstancias que pudo ser cometido, el tercero, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el cuarto, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y el quinto, la ejecución de la misma. Lo único que con lo siguiente, ¿no? Que eso es parte del procedimiento específico o de los fines específicos del proceso penal, ¿no? No es que sean los 5, sino que cada una de esas etapas del proceso penal es parte del fin específico que busca el derecho procesal penal, ¿no? El fin específico busca dentro de cada una de sus etapas establecer la posible participación o no de la persona en el hecho que se le está atribuyendo, pero no, eso no quiere decir que sean 5 fines específicos. Todo eso es parte del fin específico del proceso penal, ¿no? Ah, ok, ya lo entendí. Gracias. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Las funciones del derecho procesal penal, ¿no? Dentro de las funciones del derecho procesal penal se mencionan 2 tipos de funciones, ¿no? Primero, la función material y segundo, la función formal, ¿no? Y se dice lo siguiente, ¿no? Con relación a la función material, ¿no? Que la función material es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, buscando la protección de todas las personas que integran un Estado y procurando dentro de ese mismo Estado la recomposición social, ¿no? Vuelvo a repetirlo, ¿no? Como función material, ¿no? Es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, buscando la protección de todas las personas que integran un Estado. Y dentro de ese Estado, procurando o buscando la recomposición social, ¿no? Aquí es donde también podemos nosotros traer a colación el artículo 19 de la misma Constitución, ¿no? Se supone que dentro de un proceso penal, cuando a una persona se le es sancionada mediante una pena, ¿qué es lo que busca como parte de sus fines esa pena, ¿no? La reinserción social y la rehabilitación de esa persona, ¿no? Eso supuestamente es lo que busca cada una de las sanciones que se le imponen a una persona después de un proceso penal, ¿no? En el cual se le ha condenado. El problema acá es que yo miro que a consecuencia de tanta persona dentro de los sistemas, ese fin no se logra, ¿no? Ese fin no se logra porque por la misma saturación del sistema no hay atención para todas las personas. He estado en el sistema penitenciario débil, ¿no? Que no se consigue ese fin después de que una persona sale, ¿no? Y les digo que no se consigue ese fin en la mayoría de los casos, ¿no? Porque estando una persona posiblemente por un beneficio mediante una libertad anticipada, el cumplimiento total de la pena, estando en cumplimiento de esa primera condena,
Hay muchas personas que al poco tiempo regresan por otro delito y ya se le van juntando o uniendo otro proceso penal al que ya teníamos, ¿no? Allí es donde en la fase de ejecución del proceso penal se entra a lo que se le conoce como unificación de procesos y unificación de penas, para que vaya cumpliendo las dos penas, ¿no? Eso en relación a la función material, ¿no? Vamos a la función formal, ¿no? Cuando nos referimos a la función formal del proceso penal, es que en aplicación de un debido proceso, en aplicación del principio de legalidad, en cada uno de esos procesos puedan cumplirse cada uno de los procedimientos, cada uno de los pasos que tiene para desarrollarse ese proceso penal, ¿no? Por eso es que también dentro del mismo proceso penal está el famoso principio de imperatividad, ¿no? En donde se refiere que los tribunales y los sujetos procesales no pueden variar las formas del proceso ni las de sus diligencias e incidencias, ¿no? Acá se debe o se exige el cumplimiento de un debido proceso en cada una de las fases que sean necesarias el proceso penal, ¿no? A eso se refiere la función formal, ¿no? Y las características del derecho procesal penal, que acá tenemos señaladas tres, ¿no? Es público, es interno y local, y su naturaleza jurídica, ¿no? Nosotros ya hemos platicado en relación al derecho penal y el derecho procesal penal, que su característica que tiene es que es público. Es público en la mayoría de sus actos, a excepción de lo que se establece en la etapa preparatoria y lo que sea necesario en las siguientes etapas, de acuerdo al artículo 356, ¿no? A excepción de esas situaciones, la característica del derecho procesal penal es que es público, ¿no? También nosotros decimos que es interno y local porque las normas penales, ordinarias o especiales, en aplicación del procedimiento penal, se utilizan las normas internas. Por eso se dice que es interno y local, ¿no? Y la siguiente característica que tenemos es su naturaleza jurídica, que por excelencia nosotros ya dijimos, su naturaleza jurídica es que es público. A eso es lo que se refiere cada una de las características del derecho procesal penal. ¿Alguna duda hasta acá donde estamos? ¿No? ¿Pero sí lo comprenden? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Lo comprenden? Licenciado, perdón, licenciado, cuando usted habló de las funciones, es que por un ratito se me fue el internet, solo alcancé a escuchar función formal, no sé si dijo más aparte de eso. Las funciones del derecho procesal penal. Así es. Mencionábamos dos funciones, ¿no? Primero, la función material, ¿no? Y segundo, la función formal, ¿no?
Y en relación a la función material del proceso penal, decíamos que el derecho penal, en aplicación del proceso penal, busca la protección de todas las personas que integran un Estado, ¿no? Y en relación a las personas que delinquen, a las personas que son sancionadas con una pena, lo que se busca con ellos es que se reinserten y se rehabiliten a consecuencia de esa sanción, ¿no? Eso es en relación a la función material, ¿no? Ahora, muchas gracias, Lic. Ahora, con relación a la función formal, decíamos, es la exigencia o la aplicación de cada una de las normas para cada una de las etapas del proceso penal, ¿no? Cumpliendo el debido proceso en base al principio de legalidad y también en aplicación del principio de imperatividad, ¿no? Ese principio de imperatividad que está señalado en el artículo 3 del Código Procesal Penal, ¿no? A eso nos referíamos con cada una de las funciones, ¿no? Gracias, Lic. ¿Alguien más con relación a esto? ¿Nadie más? Licenciado, solo la pregunta, digamos como las características del derecho procesal penal, la naturaleza jurídica es relacionada también con la característica de que es pública, ¿verdad? Viene siendo casi lo mismo y lo podemos contemplar ambas en el 356 en el artículo 356 del Código Penal, donde habla de la publicidad. Exacto, a eso se refiere. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Cuándo es que terminan ustedes sus evaluaciones finales? El lunes es la última. El lunes es la última, ¿no? El miércoles tenemos la última en el noveno, perdón. Más bueno. Entonces van a tener un poquito de tiempo para terminar el trabajo que tienen y para que vuelvan a leer, porque ya muchos de estos principios del proceso penal ya lo hemos platicado, ¿no? El otro fin de semana continuamos con los principios del proceso penal y las etapas mismas del proceso penal para que ustedes vayan leyendo, ¿no? Hagan el esfuerzo de ir leyendo, porque si no leen, les va a costar más la comprensión de cada una de ellas, ¿no? Por favor. Y les reitero, ¿eh? Si tienen alguna duda con el trabajo que tienen, nos avisan. Nos avisan para buscar la solución a los problemas que puedan tener, ¿no? ¿Oyeron? Gracias, licenciado. Entonces, lo vamos a dejar acá por el día de hoy, ¿no? Y nos miramos el otro fin de semana, ¿no? Recuérdense que el día para la entrega del trabajo, viernes o día lunes, ¿no? De 8 a 4 de la tarde, en la dirección que se les dio, ¿no? Gracias, Lic. ¿Estamos? Entonces, gracias, Lic. Nos miramos el otro fin de semana por acá, ¿no? Gracias, Lic. Descansen y buen fin de semana. Licenciado. Lic, una pregunta. Lic, buenas tardes, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, si yo no puedo llegar a dejar el trabajo, puede ir otra persona, dijo, ¿verdad? No se preocupen, cualquiera del grupo puede llegar, ¿no? O inclusive puede llegar a una persona aunque no sea del grupo. Lo importante es que lleve los dos trabajos, ¿no? Los dos son de grupo, ¿verdad? El del último que mandó también es de grupo. Sí, los dos son de grupo, ¿no? Okay. Con la observación, si hay personas que no trabajaron, ¿quién es la persona que no trabajó? ¿No? Las debidas observaciones. Está bien, licenciado, muchas gracias. Para servirle, se cuidan. Licenciado. Sí, dígame. Una pregunta, el lunes pero de la otra semana, no de este. De la otra semana, ¿no? Sí.
Ya no sé que no es el lunes que 29. ¿O usted ya lo tiene listo para entregar? No, está listo para así tomar el tiempo que nos queda, así aprovecharlo. Sí, es viernes de la semana que viene o el lunes de la siguiente semana, no de esta que viene, que iniciamos mañana, sino de la siguiente, ¿no? Licenciado, dígame. una pregunta, ¿los dos trabajos van en el mismo folder o sobre? Bueno, o por miren, lo pueden, con separación de cada uno de los trabajos pueden ir en el mismo folder, ¿no? No hay ningún problema. Con separación de hasta dónde uno y dónde el otro, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? Una consulta con la actividad esta de ser procuradores, ¿con usted sí tiene un punteo o no? Sí, la de observadores dentro de la primera y segunda fase. Sí, correcto. Primera y segunda vuelta. Sí, correcto. Sí, nos autorizaron a que fuera criterio de cada uno el poder ponderar la participación que cada uno va a tener, ¿no? Perdone, fíjese que yo la verdad es que estaba tan atenta poniendo atención que olvidé llenar la asistencia. Hasta ahorita me recordé de la asistencia. Mire, ¿cuál es su nombre? Ruth Victoria Cristel Castillo Piloña. Estuve en toda la clase, solo que como estaba tan metida en el tema se me olvidó la asistencia. Mire, escríbale a Fabiola para ver si hay alguna forma de que tome en cuenta eso, a ver cómo se le hace, ¿no? Dígale que ya me habló, ¿no? Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, disculpe. Dígame. Fíjese que yo tengo una duda con respecto al trabajo en grupo. Nosotros nos tocó lo que es la querella, pero ¿sí? Dice parte introductoria. No entendí si es los requisitos, el trabajo es en los requisitos de la querella o hay que hacer la parte introductoria de una querella. Ajá. Diga, repítame, ¿cómo está su tema? Dice la parte introductoria de la querella. ¿Solo parte introductoria? Ahorita le digo. Dice el acto introductorio de querella. Eso es lo que dice. Solo el acto introductorio de querella, ¿no? Ajá, entonces, cuando se refiere a elabora el acto introductorio de querella, se refiere no a hacer solo la parte introductoria de la querella, se refiere a elaborar la querella en su totalidad, ¿no? La querella en su totalidad. Pero de preferencia allí con esos temas es que investiguen antes de la elaboración de la querella, qué es una querella, cuáles son los requisitos de la querella y qué busca o qué pretende la querella, ¿no? La investigación en sí completa de la querella, no solamente la elaboración, ¿no? Está bien, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Licenciado, con una pregunta, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso que usted pidió 5 hojas del trabajo de la investigación, entonces se contaría parte de la introducción. No, contenido, ¿no? O de una vez se contaría ahí los 5. No. Que quería una investigación así completa. De contenido, por lo mínimo 5 hojas adicionales, lo que es la introducción, lo que es la conclusión, lo que es bibliografía, ¿no? Ok. Ajá. Si pueden hacer más de 5, mucho mejor. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que lo gracias, hagan y que sea entendible, ¿no? Bueno, gracias, licenciado. Feliz tarde. Para servirle, se cuida, buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan, buena tarde. Feliz tarde. Buena tarde.